Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en donde exploraremos el tarot. Hoy nos vamos a preguntar cómo o por qué funciona el tarot. Esta pregunta ha desvelado a muchas personas. Hay quienes simplemente prefieren ubicarse en una posición un tanto mágica de la realidad, en donde el tarot es un artefacto místico que sirve para develar su significado. Sin embargo, esta posición no nos dice absolutamente nada. Es que quienes exploran el tarot y experimentan con él, se sorprenden con la correspondencia que hay entre las cartas arrojadas en una tirada y la situación que se explora. Este hecho fue explorado por el psiquiatra suizo Carl Jung en su práctica clínica, donde se dio cuenta de que había una alta correspondencia entre los simbolismos que aparecían en los sueños de sus pacientes con los sucesos y hechos externos que se plasmaban en sus vidas. Un ejemplo es el de una paciente de Jung, en donde el tratamiento había llegado a un punto muerto y no avanzaba. Un día, durante una sesión, la paciente le relata a Jung un sueño que había tenido en donde se le apareció un escarabajo dorado. Jung tomó nota, ya que el escarabajo dorado era un símbolo antiguo de renacimiento, es decir, de transformación de la personalidad. Mientras la paciente seguía hablando, algo golpeó la ventana. Jung la abrió y se encontró un escarabajo dorado, un escarabajo que era muy difícil de hallar en esa zona en la que él estaba. Tomó el escarabajo en su mano y se lo llevó a la paciente. Era el escarabajo con el que ella había soñado. Este y otro tipo de experiencias, como la experimentación con el I Ching, llevó a Jung a postular su teoría de la sincronicidad. La sincronicidad consiste, en palabras de Jung, en la ocurrencia simultánea de dos eventos significativos, pero no conectados casualmente. Por lo tanto, uso el concepto general de sincronicidad en el sentido especial de coincidencia en el tiempo de dos o más eventos no relacionados causalmente que tienen el mismo o similar significado. Es decir, que el tarot arroje a alguien una carta como el loco, que habla de nuevas aventuras, apertura hacia lo desconocido, movimiento, y a su vez esta persona está planificando un viaje a un país que desconoce, es una sincronicidad. Esto, que es experimentable por quienes se acercan al tarot, encuentra su complejidad en poder decir cuál es el mecanismo que actúa tras bambalinas. Sin embargo, con la psicología profunda y transpersonal y las modernas teorías de la física, sobre todo de la física cuántica, esto en parte puede ser explicado. Debemos tener en cuenta que nosotros, en la civilización occidental, recibimos una educación en donde se nos transmite que el tiempo es lineal y que el principio que opera en la realidad física es el de causa y efecto, es decir, la causalidad. Esta concepción del universo se remonta a las teorías clásicas de la física, teniendo a Newton y su teoría de la gravedad como sus representantes. Sin embargo, tengamos en cuenta que el universo que se desprende de la teoría de la gravedad de Newton con su principio de causalidad no alcanzó a explicar todos los fenómenos físicos. Es aquí donde aparece Einstein con su teoría de la relatividad y luego la física cuántica, que tirarán por la borda a los principios de la física clásica. Es que los descubrimientos de finales del siglo XIX y luego del siglo XX en la física nos abrió un universo mucho más complejo, en donde dos partículas pueden estar conectadas entre sí sin estar físicamente en un mismo lugar, en donde la materia es vacío que adquiere su dureza gracias al campo electromagnético que generan sus diminutas partículas y en donde el observador es una variable más que determina lo observado. Es que bien, el tarot no responde a este principio de causalidad, sino más bien pareciese operar en él un principio acausal, que es característico de la sincronicidad. Los acontecimientos acausales admiten que dos hechos aparentemente inconexos se relacionen simultáneamente. Este hecho, que parece místico o supranatural, para quienes están familiarizados con la física cuántica, podemos decir que presenta cierta analogía con la no localidad entre partículas, la contextualidad y que el observador es una variable más que determina lo observado. Es que el principio de causalidad, tal como se desprende de la física clásica, es solo una forma más de ver el mundo. Hay muchas otras.
Y es que bien, los físicos que exploraban la realidad cuántica a principios del siglo XX no solo estaban revolucionando el paradigma de linealidad y causalidad dentro de la física, sino que también se dieron cuenta que las implicaciones filosóficas que se desprendían de sus experimentos y descubrimientos presentaban grandes analogías con ciertas tradiciones místicas. Y es aquí donde entra la investigación de la psicología transpersonal y de la espiritualidad, en particular la investigación del psiquiatra Stanislav Grof y su experimentación con LSD. En las sesiones con LSD o con cualquier otro psicodélico o técnica que genere un estado ampliado de conciencia, los pacientes a veces suelen tener experiencias transpersonales, en donde de alguna manera se trascienden las limitaciones del tiempo, del espacio o incluso ambas. Es decir, la conciencia del individuo puede, por ejemplo, experimentar lo que vivió un antepasado de él, incluso sin tener acceso a esa información, o puede revivir lo que sucedió en cierto momento histórico o saber qué es lo que está sucediendo a miles de kilómetros de distancia. Esto por nombrar solo algunos ejemplos. Este tipo de experiencias conllevan profundos cambios en las concepciones que tiene Occidente y su ciencia materialista sobre la materia y la conciencia. Es decir, para la ciencia, la mente es un producto del cerebro y la mente no puede vivir sin el cerebro. Está confinada a él. Sin embargo, este tipo de experiencias nos muestra que la mente puede estar en lugares y en tiempos en donde su cerebro no está físicamente presente. Además, ciertas experiencias transpersonales nos abren a la vivencia mística de que el universo en su última realidad es una conciencia atemporal y aespacial, que lo contiene todo y a la vez es vacío, de la cual todos formamos parte y da forma a la realidad material que experimentamos. Esto posibilita la idea de invertir la concepción de que el cerebro produce la conciencia a que quizá la conciencia produce al cerebro, encontrando esto, por ejemplo, eco en la teoría de los campos mórficos de Rupert Sheldrake. Tengamos en cuenta que las experiencias transpersonales nos indican que parte de nuestra mente es capaz de trascender las limitaciones tiempo-espaciales y que es parte de una supraconciencia que engloba psique y materia. Volviendo al tarot, podemos decir que opera bajo el fenómeno de sincronicidad, sustentándose en las implicaciones filosóficas que arroja la realidad cuántica y las concepciones del ser humano y del universo que nos brinda la psicología transpersonal, en donde hombre y universo, psique y materia forman parte de una misma conciencia trascendente. La tirada del tarot se asemeja a un ritual, un momento especial en donde es posible acceder a otro tiempo y a otro espacio. Este no es sino el de los arquetipos del alma, en donde son constelados a través de las cartas que salen en una lectura. Es decir, los arcanos que plasma el tarot es el espejo en el cual el observador se observa a sí mismo. Y esto nos lleva a concebir que la realidad en una de sus matrices más profundas no es más que mitos que entretejen historias individuales y colectivas, en donde psique y materia es indistinguible entre sí, es decir, estamos hablando del inconsciente colectivo de Jung, en donde las leyes de tiempo y espacio de la física clásica no tienen tanta incumbencia.